Imagina que el gobierno te construye una casa nueva, gratis, y te dice que ahí vas a estar a salvo. Ahora imagina que esa misma casa es la que te mata cuando la tierra tiembla. Eso fue lo que pasó en Venezuela el 24 de junio de 2026, cuando miles de personas murieron dentro de los edificios que su propio gobierno les había entregado como un logro histórico. Quizás pienses que esto es solo un desastre natural, algo que nadie podía evitar. Pero la diferencia entre un terremoto que deja daños y un terremoto que deja miles de muertos casi siempre tiene un nombre: construcción. Tú confiarías en que el techo sobre tu cabeza está hecho para protegerte, sobre todo si ese techo te lo entregó el Estado como una promesa de vivienda digna. Eso es exactamente lo que millones de familias venezolanas creyeron durante más de una década. Y por eso, esta historia no es solo sobre un terremoto, es sobre lo que pasa cuando confías en que alguien construyó bien, y resulta que no fue así. El 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron al menos 7 estados venezolanos con menos de 2 minutos de diferencia. Los sismólogos lo llaman un doblete sísmico. El primer temblor debilita las estructuras y el segundo, que llega casi de inmediato, termina de derrumbar lo que ya estaba comprometido. En cuestión de segundos, cientos de edificios colapsaron en zonas como La Guaira, Catia la Mar, Caraballeda y Los Corales. Ahí, torres completas como Coral Park, Vallarta, Coral Mar y Coral Beach quedaron reducidas a escombros. Según imágenes satelitales analizadas por la NASA, más de la mitad de los edificios en esos 5 sectores costeros tenían una probabilidad de daño de al menos el 75%. Pero lo que nadie esperaba es que las estructuras que peor resistieron no fueran las más antiguas, sino algunas de las más nuevas. Los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el programa de vivienda pública que Hugo Chávez lanzó en 2011, prometiendo personalmente construir 2 millones de casas para el pueblo venezolano. Con los años, el gobierno llegó a asegurar que había entregado casi 4 millones de viviendas, y la Misión Vivienda se convirtió en uno de los símbolos más repetidos del chavismo como prueba de que el Estado sí podía resolver la crisis habitacional del país. Millones de familias recibieron esos apartamentos como un regalo. Muchas de ellas murieron dentro de ellos un mes después. El director del Colegio de Ingenieros de Venezuela fue directo al describir lo que encontraron los equipos técnicos tras el terremoto. Dijo que las viviendas públicas eran, en sus palabras, una historia de corrupción y construcciones de mala calidad, levantadas sin supervisión, sin inspección y sin cumplir los códigos sísmicos específicos. Los videos grabados entre los escombros mostraron algo que terminó de confirmar la sospecha. Varias de esas paredes no estaban hechas de concreto reforzado, sino de icopor, el mismo poliestireno expandido que se usa para embalar electrodomésticos. A eso se sumaron plantas bajas abiertas usadas como estacionamientos, sin columnas que sostuvieran el peso de los pisos superiores, y edificios construidos sobre terrenos que amplifican la vibración sísmica en lugar de absorberla. Pero lo que nadie esperaba es que estas fallas ya se conocían antes del terremoto. Vecinos de distintos complejos de la Misión Vivienda habían denunciado durante años grietas, filtraciones y hundimientos en sus edificios, sin que las autoridades ordenaran inspecciones estructurales serias. Cuando la tierra finalmente se movió con toda su fuerza, esos edificios no tuvieron ninguna oportunidad. Y esto no es la primera vez que el mundo ve algo así. En febrero de 2023, un terremoto en Turquía y Siria dejó más de 50.000 muertos, y las investigaciones posteriores
encontraron que buena parte de los edificios colapsados habían sido construidos ignorando los códigos sísmicos, con permisos de construcción otorgados a cambio de sobornos. Docenas de constructores y funcionarios terminaron acusados penalmente. La lección debería haber sido universal. Un edificio mal construido no es un accidente, es una decisión que alguien tomó para ahorrar dinero. En Venezuela, esa misma lección llegó 3 años tarde. El balance de muertos no ha dejado de crecer desde entonces. La cifra oficial pasó de poco más de 900 fallecidos en las primeras horas a 3.535 el 6 de julio, a 4.118 el 11 de julio y a más de 5.069 para el 17 de julio, casi un mes después del terremoto. Hay 16.740 heridos reportados, y sectores de la oposición venezolana calculan que cerca de 30.000 personas todavía no han sido localizadas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calculó, junto al gobierno venezolano, que los escombros generados por el terremoto suman más de 2.100.000 toneladas. Estados Unidos anunció $150 millones en ayuda humanitaria, y equipos de rescate llegaron desde República Dominicana, Francia, El Salvador, México, Suiza, España, Italia y Qatar. Mientras tanto, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y varias organizaciones civiles exigen auditorías independientes a los edificios de la Misión Vivienda que siguen en pie y todavía habitados, antes de que una réplica termine lo que el primer terremoto empezó. Por ahora, esas auditorías no se han realizado, y miles de familias siguen durmiendo dentro de los mismos edificios que nadie ha revisado. Hoy, casi un mes después, miles de familias siguen viviendo en refugios temporales, sin agua potable ni electricidad estable en varias de las zonas más afectadas, mientras las cuadrillas de rescate continúan removiendo escombros en busca de los 30.000 desaparecidos. Cada réplica que sacude la costa venezolana vuelve a poner en duda cuántos de los edificios que siguen en pie realmente pueden sostenerse. 2.100.000 toneladas de escombros es una cifra casi imposible de imaginar. Para ponerlo en perspectiva, equivale al peso de más de 200 torres Eiffel, todas reducidas a polvo y concreto roto en un solo país, en menos de un mes. Pero el dato que deberías repetirte esta noche es otro. Los edificios más nuevos del país, los que se construyeron específicamente para ser la vitrina de un gobierno, fueron algunos de los primeros en caer. ¿Confiarías en las paredes de tu propia casa si supieras que fueron construidas con lo más barato que se pudo encontrar y no con lo que realmente podía protegerte? Cuéntame en los comentarios si en tu país también se han denunciado construcciones públicas hechas con materiales de mala calidad. Y si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete, porque en Colapso Media desarmamos el próximo imperio que se creía imposible de destruir.